cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje para entrevistar, diretamente da Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, o geopolitólogo e geoestratega, para nós, geoestrategista, Damian Jakubowicz. Damian, é um prazer tê-lo aqui conosco, com a gente, conosco, né, com nós outros. É a primeira vez que falamos pelo Skype. Eu já li alguns documentos seus sobre política internacional, principalmente essa questão da França. Aliás, foi a partir, né, dos atentados de Paris e seus artigos, né, seus documentos, que eu o contactei. Mas em face da eleição que ocorreu ontem na Argentina, com o triunfo da candidatura conservadora de Maurício Macri, eu acho que poderíamos começar por aí, né? E depois, então, abordarmos a questão que é também transcendente, a questão dos atentados a Paris. Então, Damian, me surpreendeu um pouco o fato de o Macri já começar, ainda nem começar o governo, mas um dia depois de eleito, ele já ameaçar a Venezuela e fazer ameaças, né, neoliberais aos regimes, principalmente que têm algum tipo de política social. Isso, claro, que vai incluir o Brasil. Como é que você vê essa questão? La elección de Mauricio Macri ha sido una sorpresa para toda la región, ¿sí? Y una sorpresa para los argentinos, sobre todo que hace un mes aproximadamente la duda que había respecto a la elección en Buenos Aires y en Argentina era si el candidato oficialista Daniel Scioli ganaba en primera vuelta o en segunda vuelta. Esa era la duda que había. Con la elección de Mauricio Macri se abre un nuevo panorama a nivel de relaciones internacionales en América Latina. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien has dicho, Mauricio Macri es de característica más de centro-derecha. Y entonces, en la Argentina están terminando 12 años de un gobierno de centro-izquierda, como fue el gobierno primero de Néstor Kirchner, y ahora terminan los 8 años de Cristina Kirchner. Y lo que más preocupa, igual todavía es muy temprano para poder hacer un análisis de lo que va a ser la política internacional de Mauricio Macri en materia de relaciones internacionales en América Latina, pero, como vos bien has dicho, por las declaraciones que él ha tenido respecto de Venezuela y sobre la posibilidad de que él durante su gobierno corte las relaciones diplomáticas con Venezuela, es un tanto preocupante por lo que puede llegar a pasar en nivel de integración regional. Y esto se da justamente en un momento en que la integración regional vive un proceso de ralentizamiento, de un proceso de debilitamiento. ¿Por qué? Porque los principales países que siempre han promovido la integración regional, como Brasil y Venezuela, sobre todo, esos dos países se encuentran hoy en día en una crisis política y económica. Y encima de esto, se han firmado el acuerdo de cooperación del Transpacífico, que incluye a países latinoamericanos con Estados Unidos. Entonces esto hace que la integración regional se fragmente y se ponga en duda. Por eso, para muchos analistas de la geopolítica latinoamericana, la elección de Mauricio Macri al frente de la Argentina significa un golpe para la integración regional. Aunque, repito, hay que esperar a ver
los primeros pasos del nuevo presidente argentino en materia de política internacional. Porque uma coisa é a retórica, não é? E uma outra é a praxis política. Porque Maurício Macri não tem maioria em la Câmara de Deputados, nem muito menos em el Senado. Não é verdade? Además disso, quer dizer, além disso, temos aí a posição do Brasil, que é um governo de centro-esquerda, apesar, né, das pressões que tem sofrido ultimamente, mas tem conservado um perfil francamente latino-americano, francamente a favor da integração. Tem mais ainda o fato de o presidente, né, do Banco Central ter mandato até o dia, que até 2019, salvo engano. Então eu perguntaria a você, como argentino, como é que você analisa isso, como é que ele vai poder fazer esse tipo tomar esse tipo de atitude, né, de potencial muito explosivo, sobretudo porque haverá reação popular, não só argentina, como também latino-americana. Sí, varias cosas de lo que tú dices. Primero, es verdad que durante 12 años se han construido relaciones carnales entre Argentina y Brasil. Primero entre el gobierno de Néstor Kirchner con el expresidente Lula da Silva y después la relación muy profunda que han tenido la presidenta Dilma Rousseff con Cristina Fernández de Kirchner. Y va a ser muy difícil poder borrar de una vez todo lo que se construyó en materia de relaciones internacionales durante 12 años. Eso por un lado. Por el otro lado, también es importante reconocer que las relaciones personales entre los presidentes es muy importante cuando se construyen relaciones bilaterales entre países. ¿Recuerdas tú que no era lo mismo la relación entre Colombia y Venezuela cuando estaba el presidente colombiano, el doctor Álvaro Uribe, que cuando asumió Juan Manuel Santos? Las relaciones fueron diferentes. Aquí, con la nueva asunción de Mauricio Macri, si uno tuviera que elaborar la posibilidad de estrategia que va a hacer Mauricio Macri, y repito que uno se adelanta porque la praxis todavía no la vio, pero uno imagina relaciones más cercanas con Estados Unidos en vez de China y Rusia, con Colombia, con Perú, con Paraguay, con gobiernos que son más de centro derecha. Habrá que ver de todas maneras qué es lo que pasa. Después, respecto a las políticas sociales, porque mucha gente en Argentina vive con gran temor de que Mauricio Macri, una vez que haya tomado la presidencia, comience con recortes de subsidios sociales, con conquistas que se dieron durante el gobierno kirchnerista. Habrá que ver qué pasa, cuáles son las lecciones que ha aprendido el pueblo argentino, pero yo no creo que Mauricio Macri pretenda recortar presupuestos sociales porque se provocaría un incendio en el país, porque hace 12 años que los argentinos vienen recibiendo políticas sociales muy importantes y sería, yo creo, de la parte de Mauricio Macri, suicida, kamikaze, empezar a quitarle a la gente las conquistas sociales del gobierno de Kirchner. Muito bem. Com relação ao Mercosul, ele também está querendo fazer voltar o Mercosul para uma política mais de empresários do que propriamente daquela preocupação, né, social, de integração latino-americana, né, de cooperação entre os países, e se voltar mais para o comércio com os Estados Unidos
e a Europa, ou mais especificamente, né, ser dominado por aquele tipo do que se chama aqui no Brasil y no mundo inteiro de mercados, a ditadura dos mercados. Sí, es cierto lo que vos decís, y acá me parece que hay una reflexión latinoamericana y suramericana que se tiene que dar, y eso muestra la falta de consolidación, porque no es bueno para América Latina que la llegada de un presidente pueda poner en jaque, ¿sí? Pueda arriesgar todo lo construido. Eso demuestra que a nivel de integración regional todavía no está consolidado, porque si estuviese consolidado la UNASUR, el Mercosur, la CELAC, no importa si viene un gobierno de centro derecha o de centro izquierda, porque la soberanía regional sería más fuerte que la soberanía nacional de los países. Este no es el caso todavía de nuestro continente latinoamericano, porque fíjate tú que llega un presidente de centro derecha al gobierno en Argentina y todos los analistas están muy preocupados por la integración regional. Eso muestra la flaqueza todavía y lo mucho que hay que trabajar a nivel de integración regional. Por otro lado, si bien Argentina ahora, desde la perspectiva del gobierno de Mauricio Macri, pueda tornarse más con los Estados Unidos, Mauricio Macri no va a poder dejar de tener como socios estratégicos ni a Brasil, ni a Rusia, ni a China, porque son muchos acuerdos que se han firmado y usted sabe bien que Brasil, Rusia y China son potencias emergentes y Argentina económicamente es muy pequeño al lado de estos gigantes como para poder deshacer, romper acuerdos que ya han sido firmados. Pero lo que sí, ojalá que uno se equivoque, pero sí parecería que la relación entre Brasil y Argentina puede, y repito, es un potencial, puede llegar a sufrir un deterioro. Agora, o que me surpreendeu no Macri, que parecia na campanha mesmo, né, ser um tipo mais aberto, um tipo mais conciliador, né, e de repente é eleito presidente da República e parece com uma agenda pronta preparada lá fora, que não é na Argentina, né, e chega a dizer, a querer implodir, né, não só o Mercosul, não só a economia social da Argentina, quer dizer, o desenvolvimento com a inclusão, como também todas essas instituições a que você se refere, né, e que foram, ao longo desses últimos 15 anos, o grande avanço, né, que tivemos aqui em matéria de cooperação latino-americana, como é o caso da CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a UNASUR, né, a União das Nações Sul-Americanas, que já fizeram história, né, pela sua intervenção em conflitos muito sérios, inclusive com ameaças, né, de guerra civil, de separação dos estados, como no caso da Bolívia. Então, como é que você vê essa linguagem inicial do Macri? Yo creo que uno le puede gustar Mauricio Macri o no gustarle Mauricio Macri según la tendencia o la visión que uno tenga de la política. Lo que uno sí le tiene que reconocer a Mauricio Macri es una estrategia comunicacional impresionante, ¿sí? Recordemos que Mauricio Macri empezó como presidente del Club Atlético Boca Juniors, de fútbol. Ese fue el primer paso que dio Mauricio Macri. Ganó la primera elección en la que participó, ganó. Después participó por la alcaldía de Buenos Aires. La primera que participó, ganó. Después participó por la segunda
alcaldía de Buenos Aires y volvió a ganar, y ahora vuelve a participar por las elecciones presidenciales argentinas y vuelve a ganar. ¿Por qué? Porque ha tenido una estrategia comunicacional inteligente, como tú bien lo dices, ha tenido un discurso de unión, de acercamiento, de amor, de terminar con el odio fratricida que se instaló en Argentina. Ahora lo que hay que ver, y esto es el tiempo el que lo va a decir, si la estrategia comunicacional de Macri de querer unir a todos los argentinos, de querer trabajar para todos los argentinos, eran puras palabras o realmente es algo que lo va a hacer. Por ahora es muy pronto como para poder decir si Mauricio Macri en su estrategia comunicacional lo único que hizo fue repetir un libreto vacío realmente de contenido. Pero por ahora, lo único que hasta ahora es cierto que ha dicho Mauricio Macri es que su intención era cortar las relaciones con Venezuela. Y eso sí, desde un punto de vista latinoamericanista, es algo que nos tiene muy, muy preocupados. Muito bem, então o Jakubowicz, né? Damian Jakubowicz é nosso entrevistado e nós chegamos ao final do primeiro bloco de nosso programa cafenapolitica.com.br. Voltamos daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, neste segundo bloco da entrevista com o geopolitólogo e geoestrategista argentino Damian Jakubowicz. Damiana, você sabe que o Brasil também está preocupado com essa questão dos atentados terroristas, não é? Lá na França e na Europa e no mundo de uma forma geral. Inclusive por causa dos nossos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, né, que vão ocorrer este ano nesse país. Aliás, em 16, né? Eu lhe pergunto qual é a visão sua a esse respeito. Yo creo que la preocupación de Brasil respecto a la posibilidad de un atentado durante los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro es válida. Es válida porque los Juegos Olímpicos representan un evento comunicacional muy, muy importante. Y si hay algo que ha aprendido el mundo en estos años respecto del Estado Islámico o de Daesh, es que manejan la comunicación de una manera sorprendentemente efectiva. Entonces, uno podría imaginar que América Latina, al no tener mucha experiencia en cuanto a la seguridad respecto a los atentados terroristas, pueda ser un blanco vulnerable. Es más,
recuerden que en Argentina hubo dos atentados, el atentado a la AMIA y el atentado terrorista a la Embajada de Israel. Entonces, por un lado, es cierto que las preocupaciones del gobierno de Dilma Rousseff son lógicas y son válidas y seguramente tendrán que redoblar los esfuerzos de seguridad con el tema de los Juegos Olímpicos. Por el otro lado, ¿sí?, es verdad que hoy en día tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda no tiene una visión, una necesidad de atacar América Latina, porque en la visión, en la cosmovisión que tienen los islamistas, ellos atacan a quienes los invaden, a quienes tienen injerencia en sus asuntos de política interna. ¿Y quién tiene injerencia en los asuntos de política interna? ¿Quiénes les impide en la visión del Estado Islámico de poder construir su nuevo califato? Son las potencias, sobre todo las potencias occidentales como Gran Bretaña, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Estados Unidos, pero también, y la gente por ahí no lo sabe, pero Rusia entre el 2000 y el 2010 sufrió más atentados islámicos que el propio Israel. Por eso también Rusia tiene muchos intereses en Medio Oriente y por eso China también ha sufrido atentados islamistas. Ahora, lo que hay que entender es que para explicar a la gente cuál es realmente lo que está en juego entre Occidente y el Estado Islámico, yo voy a invitar a la gente que mira tu programa a que ponga en YouTube declaraciones Hillary Clinton 2009 sobre terrorismo. Ponen esas palabras y van a ver que en el 2009 Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado de Barack Obama, reconocía públicamente que el propio terrorismo que Estados Unidos combatía los habían creado ellos mismos y financiado ellos mismos en los años 80. Entonces, si la gente quiere entender por qué, cómo nace el terrorismo islámico, cómo se produce el surgimiento de Al-Qaeda o del Estado Islámico, si a ti te parece, podemos hacer un breve resumen. Correto. É importante que você fale sobre isso, inclusive para questões didáticas, né, de nossos telespectadores e internautas, porque esse Estado Islâmico surgiu assim no noticiário, não é? Como um Estado, que na verdade não é um Estado, aquilo ali no máximo seria um protetorado das grandes potências, não é? Enquanto a Al-Qaeda, que seria, por exemplo, a sua força motriz, é isso? Ela também é meio dispersa e não tem uma unificação, uma unicidade, né, em termos de, inclusive, de ataques terroristas mesmo e de ataque ideológico. Correcto. Mira, para entender el origen de estos grupos terroristas islámicos, uno se tiene que remontar al siglo XIX. En el siglo XIX había dos potencias que se disputaban el mundo. Por un lado estaba el Imperio Ruso y por el otro lado estaba el Imperio Británico. Esa confrontación geopolítica la llamaban el gran juego, el gran juego, como prefieran. En esa época, en el siglo XIX, Inglaterra empezaba a colonizar la India. Y la India era como la joya que tenía Inglaterra, la llamaban la joya de la corona británica.
Acá estaba la India, el imperio ruso se iba acercando de a poquito a la India, ¿sí? Y a las fronteras del imperio británico, y justo arriba de la India está Pakistán, y justo arriba de Pakistán está Afganistán. Entonces, a partir de ese acercamiento entre el imperio ruso y al imperio británico que estaba en la India, esa zona de Afganistán y Pakistán se convirtió en una de las zonas geopolíticas más quenchis, más calientes que hay. En la década de 1980, la ex Unión Soviética se mete en Afganistán, se dice que se empantana, se queda ahí pegada, y recordémosle a la gente, a los telespectadores, que Afganistán lo llaman el cementerio de las potencias, porque todas las potencias que entraron en Afganistán perdieron, entró primero el Imperio Británico, después la Unión Soviética, Estados Unidos, porque la geografía de Afganistán es muy, muy compleja. Entonces, cuando la Unión Soviética se mete en Afganistán, Europa y Estados Unidos empiezan a inyectar armamento a través de Pakistán a unos grupos milicianos que combaten a la Unión Soviética, particularmente una etnia que se llama la etnia Pashtun, que se encuentra cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán. De esos grupos, ¿sí?, financiados por Occidente para combatir la Unión Soviética, nació lo que después todo el mundo conocería como Al-Qaeda. Así nace Al-Qaeda. De Al-Qaeda hay una pequeña fracción o una pequeña filial que se traslada a Irak. De ese grupo de Al-Qaeda que se traslada a Irak, esa es la semilla del Estado Islámico. Cuando Estados Unidos invade Irak, ¿sí?, y después, cuando se retira, antes de retirarse, desarma, desmiembra todas las fuerzas armadas iraquíes, lo que le da la posibilidad a la semilla de Al-Qaeda, que después se transformaría en el Estado Islámico, ¿sí?, de empezar a crecer, a crecer y a crecer, y a transformarse en esa especie de nación islámica, califato islámico, que hoy abarca gran parte de Irak y gran parte de Siria. Por eso hay, como entre los geopolitólogos que analizan el Medio Oriente, medio que hay una manera de decir de que el Estado Islámico es la bestia que le muerde la mano a Occidente, la mano que antes Occidente le daba de comer, como que se dio vuelta la situación. Pero realmente uno puede decir que Al-Qaeda y el Estado Islámico es una creación y construcción con la inyección de armamentos que se hizo en la década del 80 en el financiamiento de los milicianos que combatían la União Soviética. Muito bem. O Jakubowicz, nos seus artigos e documentos, a gente observa a sua preocupação também com relação às populações muçulmanas que vivem em Paris, Londres e outros estados europeus, sobretudo em Paris, onde essa população é muito densa. Ela parece que chega a quase 7 milhões de habitantes, o que representaria algo quase 10% da população francesa. Bom, e essa população é super marginalizada, né? Os jovens não têm emprego, o índice de desemprego lá é muito alto, uns falam em 20%, outros falam em 50%. E de qualquer maneira, parece que nem cidadania eles conseguem
ter, de alguma maneira, né? Porque são totalmente marginalizados e discriminados. Eu pergunto a você qual é o potencial dessa população dentro, né, dentro dos estados europeus, sobretudo em Paris, né, como é o caso do distrito de Saint-Denis, que está a menos de meia hora da capital parisiense. Es cierto lo que tú dices. Francia es una de las potencias occidentales y es la potencia de Europa que tiene mayor porcentaje de musulmanes en su territorio. Tiene exactamente 7,5. Y es verdad lo que tú dices, que en Francia se han visto estos últimos años gravísimos problemas de integración y asimilación de la población musulmana. Recordemos que Francia tiene una historia triste y colonizadora respecto al mundo musulmán. Recordemos el enfrentamiento que hubo durante muchos años entre Argelia y Francia, la colonización de Francia en Siria, en el Líbano, en Túnez. Es muy tensa la relación que hay. Hoy en día, en Francia, uno observa las relaciones que hay entre el Estado, ¿sí?, y la población musulmana, y uno ve que hay una tensión. Muchos grupos musulmanes, cuando se refieren al Estado francés, hablan de lo que es la islamofobia, ¿sí?, del Estado. Y además en Francia se ha descubierto de que gran parte de la radicalización de los musulmanes, que después terminan en potenciales terroristas, se da en las cárceles francesas. Por eso ahora en Francia hay toda una política respecto a la radicalización de los musulmanes. ¿Por qué decimos que Francia tiene gravísimos problemas de integración? Porque uno puede compararlo con Alemania. Alemania tiene casi un 6% de su población musulmana, lo cual también es muchísimo, pero se nota, se ve que no hay problemas tan exacerbados, ni de integración ni de asimilación, y en los últimos años no ha sufrido ningún atentado. Y otra cosa que hace de Francia un blanco predilecto de los terroristas islámicos, además de los problemas de integración que tiene el mundo musulmán en el territorio francés, es que Francia en los últimos años se ha convertido, después de los Estados Unidos, en el país que más frentes de guerra, más frentes bélicos tiene abierto en el mundo contra los terroristas islámicos. Siria, Irak, Malí, República Centroafricana, muchísimos ejemplos. Entonces, Libia, correcto. Entonces, esto hace que Francia se haya convertido en uno de los países más odiados de Occidente por parte de los musulmanes. Entonces, si uno agrega el problema de gran población musulmana, muchos problemas de integración de los musulmanes, esto hace que Francia se transforme en el cóctel peligrosísimo y explosivo en el cual se está convirtiendo. Por eso estos atentados que pasaron en Francia no sorprendieron a nadie. Todo el mundo lo estaba esperando y todo el mundo espera que esto se repita. Então, muito obrigado a você, o Jakubowicz, o Damian Jakubowicz, geopolitólogo, geoestrategista argentino, e que morou durante 15 anos em Paris, de onde também que fala com uma certa autoridade, sobretudo porque vivenciou pessoalmente o problema. Então, muito obrigado a todos os telespectadores e internautas
e nossos ouvintes também das nossas rádios que temos por aí, através do Facebook, do Twitter e do Google+, e até a próxima oportunidade no cafénapolitica.com.br.